21 de agosto de 1955, Emmett Till llegó a Mississippi. Él estaba entusiasmado. Ese verano su tío Moses Wright había despertado su interés por conocer el delta del Gran Río. La madre de Emmett, en cambio, estaba preocupada. En esa región abundaban peligros para un joven afroestadounidense con apenas 14 años de edad. El 7 de mayo en Mississippi había sido asesinado el reverendo y luchador por los derechos civiles George W. Lee, el primer hombre afroestadounidense en registrarse para votar en esa región, aunque se lo impidieron. Una semana antes de que Emmett llegara a Mississippi, el organizador del registro electoral afroestadounidense, Lamar Smith, fue asesinado en la misma localidad. Las noticias no corrían con la misma velocidad de nuestro tiempo. La exclusión también influía. El analfabetismo afectaba a los pobres y en especial a los afroestadounidenses. Algo en el corazón de la madre de Emmett le colmaba de angustia y antes de que su hijo emprendiera ese viaje, le entregó el anillo de su padre con las iniciales LT. Seguramente guardaba en secreto la esperanza de que ese objeto le sirviera como un amuleto. El día 24, Emmett fue a comprar refrigerios en una tienda de víveres, propiedad de una pareja caucásica, ¿no? El esposo, Roy, se encontraba de viaje. Carol, la esposa, estaba sola en el pequeño abastos local. Apenas salió el joven Emmett de la tienda, la mujer le acusó de haberle coqueteado y cuando el marido llegó de viaje, junto a su hermanastro y otro hombre aún sin identificar, buscaron al adolescente, lo torturaron, le dispararon y lo escondieron en el río con un peso amarrado al cuello. El cadáver fue hallado 2 días después por 2 jóvenes pescadores y fue identificado por el anillo de su padre. A su funeral asistieron 50.000 personas afroestadounidenses. En el año 2007, Carol Bryant confesó que el joven nunca se acercó a ella de modo inapropiado y que su testimonio había sido falso. En diciembre de 1955, un gesto cambió la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Rosa Parks fue arrestada cuando se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús de Montgomery, Alabama. Rosa era una militante contra la discriminación que había estudiado estrategias de lucha no violentas de verdad, no como los engendros de Gene Sharp, que van de no violentos con morteros en las manos, y tácticas de desobediencia civil. El incidente reeditaba una protesta similar ocurrida en marzo de ese año cuando Claudette Colvin fue arrestada por la misma causa. Este fue el contexto en el que se inició la militancia de un hombre llamado Martin Luther King, quien lideró el llamado boicot de autobuses de Montgomery. Fue una muy rápida organización de ese movimiento. La misma noche del arresto, un comunicado fue desplegado en las comunidades convocando a asistir a la iglesia para conocer detalles del boicot al sistema de transporte público. El día 3 de diciembre de ese año, 2 días después del arresto de Rosa Parks, el boicot ya era mayoritariamente acatado y el día 7 de diciembre el FBI ya iniciaba labores de inteligencia contra Martin Luther King. Creció entonces una ola de solidaridad. Los que tenían carros particulares empezaron a transportar a los vecinos. Los taxistas cobraban el mismo precio que los autobuses. Miles hicieron marchas de hasta 9 kilómetros y cuando les preguntaban ¿cómo se sienten?, algunos de ellos respondían: mis pies cansados, mi alma liberada. También el odio supremacista se hizo sentir. Martin Luther King contaba en un discurso que en un día él podía recibir hasta 40 llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Incendiaron su casa y la de uno de sus compañeros. Los 90 líderes del boicot fueron imputados y a Martin Luther King se le condenó a pagar $500 o a cumplir prisión durante 386 días. Se entregó y duró apenas 2 semanas en prisión. Yo estaba orgulloso de mi crimen, dijo. Fue el crimen de experimentar con mi gente una protesta no violenta contra la injusticia. 382 días después del boicot,
Este venció, porque la Corte Suprema del país declaró que la segregación era una norma contraria a la Constitución estadounidense. Un año después, el gobierno tuvo que abolir toda norma de discriminación en espacios públicos. El día 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un supremacista blanco. Martin Luther King es considerado un héroe por los derechos de las luchas civiles. Es muy respetado y amado por el pueblo estadounidense y tiene méritos, pero gran parte de su discurso, de su pensamiento, ha sido minimizado en su calidad revolucionaria. Martin Luther King era un crítico del capitalismo, aunque no se definía a sí mismo como un marxista, esencialmente por temas religiosos. Según se ha recogido de testimonios de sus discursos al interno del equipo de trabajo, se definía a sí mismo como un socialista democrático. Estaba convencido de que la única forma de acabar con la discriminación y la exclusión de millones de afroamericanos y de otras razas dentro de Estados Unidos pasaba por la distribución de la riqueza a la del capitalismo. Así nació la campaña de los pobres en 1967, definida por el propio King como una redistribución radical del poder económico y político. Y medio siglo después, hombres y mujeres de Estados Unidos se han inspirado en la lucha de Martin Luther King para denunciar las relaciones opresoras y violatorias de los derechos fundamentales en Estados Unidos y para enunciar la construcción de un mundo mejor. Por segundo año consecutivo, la campaña de los pobres desafía los vicios del racismo sistémico, de la pobreza, se niega a seguir sirviendo dentro de una economía regida por la guerra, la devastación ecológica y la distorsión de los valores de la nación. A juicio del movimiento que se ha puesto como meta 40 días de acciones de desobediencia civil en 2018, en paralelo también a la celebración de foros y mítines en los que además se contradicen con el rigor de las mediciones científicas las cifras oficiales de pobreza, de acuerdo con un análisis realizado con el Instituto para Estudios Políticos. En este estudio se valoró no solamente el nivel de ingresos, sino de egreso de la población estadounidense y se determinó que en Estados Unidos habitan 140 millones de pobres, lo que equivale al 43.5% de la población. La coalición que está convocando a esta campaña por los pobres está conformada por líderes religiosos, sindicalistas, veteranos de guerra, estudiantes, ambientalistas y organizaciones comunitarias que urgen a una revolución moral de los habitantes del país norteño para que pongan freno a la guerra y al militarismo imperial. Ellos también son víctimas de lo que han denominado economía de guerra. Mientras que la administración destinó en el año 2017 $668.000 millones para los gastos militares, solo 190.000 millones se invirtieron en programas de lucha contra la pobreza. Bajo el presupuesto propuesto por la actual administración, para el año 2023, 66 centavos de cada dólar se destinarán a gastos militares y solo 12 centavos a programas contra la pobreza. Lo paradójico es que el grueso de ese beneficio no va para las tropas. Un general estadounidense gana 90 veces menos que el promedio de los 5 directores generales de las principales contratistas privadas de Estados Unidos. David Brooks cosechaba declaraciones para la jornada. Veteranos de guerra desde Vietnam a Irak se sumaron a las acciones. Si quieres agradecerme por mi servicio militar, trabaja por la paz, declaró uno. Otro veterano militar de la guerra en Irak recordó que todo niño nacido desde el año 2001 ha vivido en un estado de guerra perpetua. Eso impacta nuestra cultura. Una veterana de guerra declaró que rechazamos la cultura de temor y odio
que impulsa el militarismo estadounidense y nos unimos a las filas de los que insisten que podemos ser mejores. El reverendo doctor William J. Barber II estuvo con Amy Goodman en Democracy Now!, reflexionando sobre las transformaciones que ha sufrido Estados Unidos desde hace medio siglo. 50 años después, tenemos menos protecciones contra la restricción del derecho al voto que el 6 de agosto de 1965. En estos últimos 4 años, más de 1.700 días, los republicanos vienen realizando un feroz boicot contra la ley de derechos electorales, y en cada estado donde existen grandes restricciones para ejercer el derecho al voto, también existe una gran pobreza, falta de atención médica, negación de salarios dignos, negación de derechos sindicales, ataques contra los inmigrantes, ataques contra las mujeres, dijo. La economía estadounidense se ha multiplicado 18 veces su tamaño en los últimos 50 años. Y en el mismo periodo de tiempo, la desigualdad y la pobreza se han expandido y los programas sociales se han reducido o se han eliminado. En el año 2017, los 400 estadounidenses más ricos poseían más riqueza que el 64% de la población total de ese país, lo que equivale a unos 204 millones de personas. Solo 3 personas poseían una riqueza combinada de 248.5 mil millones de dólares, que es una cantidad igual de riqueza a la que tiene el 50% más pobre. El costo de la vivienda se ha incrementado a una velocidad mucho mayor que los ingresos, y esto ha precipitado una crisis estructural de vivienda con 2.5 a 3.5 millones de personas que viven en refugios o en centros de vivienda de transición o en ciudades de tiendas de campaña. 4 millones de familias con niños están expuestos a altos niveles de plomo provenientes de agua potable y otras fuentes. 13.8 millones de hogares no pueden pagar el acceso al agua potable. Hay 32 millones de personas que carecen de seguros de salud, y además se estima que el 40% de los estadounidenses se han endeudado debido a problemas médicos, lo que hace que la deuda médica sea la causa número 1 de los registros de bancarrota. Los programas de asistencia a familias pobres con niños solo abarca el 23% del total, y Trump recortó en 30% los programas de alimentación suplementaria. La coalición de organizaciones de la campaña de los pobres también denuncia el estímulo constante a la xenofobia, a pesar de que los inmigrantes indocumentados en la última década contribuyeron con 5 billones a la economía de los Estados Unidos. También cancelaron 13.000 millones en seguridad social en el año 2010, pero solo recibieron 1.000 millones en beneficios. En cuanto a las cargas tributarias, los inmigrantes han pagado el 8% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 1% más rico paga solo 5.4%. La discriminación se agrava en relación a los nativos americanos, a los que históricamente se les ha despojado de sus derechos. La coalición demanda reconocidos como y no como razas, lo cual permitiría a las comunidades originarias proceder en reclamos sustantivos en torno a la soberanía de sus territorios. Hace más de medio siglo, Martin Luther King tenía un sueño y no se ha hecho realidad. Hoy siguen su legado miles de ciudadanos estadounidenses que son invisibilizados por los medios, muy ocupados en mostrar como pacíficas y justas las protestas con morteros en Nicaragua, mientras que son cómplices con su silencio del arresto de cientos de activistas que están reclamando en Estados Unidos un trato digno. La campaña de los pobres lleva a cabo una lucha realmente heroica, y nosotros desde Venezuela, con gripe y todo, estamos soñando junto a ustedes. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. ¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante.